La velocidad a la que salía la niebla negra de él aumentó, extendiéndose a su alrededor. Su HP estaba cayendo más rápido que nunca. Este era el precio del impulso a corto plazo para cada una de sus estadísticas relacionadas con el combate. No solo eso, la capacidad pasiva de un oponente para reducir la cantidad de daño que el Doom Lord le causó debido a la diferencia de nivel quedaría completamente anulada. Los muertos vivientes que se encontraban en la niebla negra, incluido el propio Señor de la Fatalidad, recibirían menos daño de los ataques de los elementos luz y sagrado. Lo mismo se aplica para el daño adicional debido a la diferencia en el karma. Otra fortaleza de esta habilidad era el hecho de que podía activarse simultáneamente sobre otros beneficios. Ainz también quería recibir ese beneficio, pero la niebla negra no llegaba lo suficientemente lejos. Para asegurarse de que Riku no lo atacaría, Ainz se alejó de los dos combatientes. Se había preparado para ser espectador. Era hora de que él entendiera el verdadero alcance del poder de Riku. La guadaña del Señor de la Fatalidad chocó con la gran espada flotante, un ruido penetrante hizo eco alrededor. No retrocedieron un solo paso, ni fueron rechazados. Deben haber tenido niveles similares de fuerza para que eso suceda. Después de eso, la guadaña continuó chocando contra la katana a altas velocidades, sus anillos metálicos zumbaron. El corte de la gran espada quedó inerte por la guadaña y la perforación de la guadaña fue bloqueada por el martillo en forma de escudo. La lanza lanzada fue desviada por el mango de la guadaña cuando el Doom Lord esquivó con gracia el ataque de la gran espada. Con gran velocidad, para aprovechar la distancia creada por la esquiva, Riku saltó hacia adelante. Ambos estaban en igualdad de condiciones en términos de capacidades ofensivas y defensivas, pero Riku tenía más trucos bajo la manga. Explosión negativa. Los rayos de luz negros comenzaron a latir desde Ainz mientras se tragaba sus alrededores. El Doom Lord se curó al recibir la energía negativa, pero no era la forma más eficiente de curar el maná. Por otro lado, Riku no recibió daño del hechizo en absoluto. ¿Por qué no fue dañado por ese ataque? Fue porque tenía inmunidad a la energía negativa. Era un rasgo racial. O fue un rasgo laboral. O quizás, la explicación más probable, era que tenía algo que ver con su equipo. Para haber planeado luchar contra los muertos vivientes, Ainz quería decir que, por sentido común, debía haberse preparado contra ataques de energía negativa, un elemento básico de los muertos vivientes. Incluso Ainz equiparía elementos que otorgan resistencia al fuego si luchara contra un dragón que escupe fuego. Mientras los sonidos de sus armas chocaban entre sí sin parar, Ainz lanzó su próximo hechizo. Invisibilidad perfecta. Ainz, ahora invisible, salió de la sombra de su tanque, el Doom Lord, para rodearlos. De repente, la katana voló hacia él a una velocidad que no pudo esquivar. Atravesó su túnica en la región del abdomen. No recibió ningún daño debido a su inmunidad al daño penetrante, pero Ainz aún se escabulló detrás de la figura del Doom Lord. La katana, suspendida en el aire, comenzó a cortar hacia el Señor de la Muerte. Podía ver a través de la invisibilidad de H. Esto no fue sorprendente, uno no necesitaría alcanzar el nivel de Ainz para obtener un par de contramedidas contra esa estrategia. El problema radicaba en qué método había utilizado para detectarlo. Ainz no tenía respuestas. Había demasiadas contramedidas, demasiadas para que él las redujera con la información que tenía. Entonces, ¿cuál debería ser su próximo movimiento? Riku parecía querer apuntar a Ainz directamente dado que todas las armas voladoras apuntaban a él, pero con la presencia del Doom Lord, no podían alcanzarlo en absoluto. Después de cálculos aproximados de sus opciones disponibles dado el estado actual de la batalla, llegó a la conclusión de que debería usar hechizos ofensivos. Si el Doom Lord caía, podría convocar a otro. La probabilidad de que esta estrategia ganara era bastante alta. Sin embargo, esta no era la forma en que Ainz quería terminar con esto. Riku era un enemigo poderoso, algo raro en este mundo y con innumerables habilidades desconocidas para Ainz. Dado que ese era el caso, era mejor para él presenciar todo el poder de Riku en el transcurso de esta batalla para estar mejor preparado si apareciera un enemigo similar en el futuro. Ainz canceló el lanzamiento de un hechizo de ataque. Si bien sabía que su prioridad en este momento debería ser su propia defensa, tenía una razón específica para no hacerlo. Era peligroso, claro, pero tenía que resistir el impulso. Ainz observó los dos ataques y defensas. El Doom Lord estaba siendo reprimido muy ligeramente, pero ninguno de los dos sufría daños significativos. El estilo de lucha de Riku era bastante preocupante. Ainz sabía exactamente por qué el Doom Lord no podía ganar la delantera. Ninguna de sus habilidades, ataques de energía negativos o ataques espirituales tuvo ningún efecto contra Riku. En este punto, se confirmó que Riku era de una raza que tenía propiedades similares a las de los golems u otras construcciones. Tal vez fue alguna habilidad lo que le dio dichas propiedades, o tal vez él simplemente era una construcción simple. En términos de qué opción era más probable, tenía que ser la primera dado que Riku podía hablar. Los medio golems o razas similares tenían las mismas resistencias que otras construcciones, por lo que podría ser de una de esas razas. Aunque, ¿por qué alguien de esas razas estaría ayudando al reino?
Lo que más importaba en este momento eran las habilidades de Riku y no sus motivaciones. ¿Por qué estaba usando ataques tan simples? Hasta ahora no parece haber usado habilidades ni artes marciales. Uno de los seres supremos era un usuario de golem. Los movimientos de Riku eran casi idénticos a los golems controlados por esa persona. Sería fácil tratar con Riku si fuera un medio golem, pero si fuera un golem puro con altavoces conectados o realizados mediante técnicas secretas, las cosas serían mucho más difíciles. Por lo que Ainz sabía, la fuerza de un golem aumentaba según el valor del metal utilizado para construirlo, las habilidades del creador y los cristales de datos añadidos. Los golems de alto nivel eran relativamente costosos de fabricar. Si Riku era un golem, uno construido con un metal tan barato como el platino pero tan fuerte, podría haber más de unos pocos o incluso docenas de él por ahí. Tenía que recoger más información. Ainz le dio una orden al Doom Lord. El Doom Lord comenzó a liberar más humo negro al recibir su orden. Su velocidad y capacidades ofensivas aumentaron aún más, hasta el punto en que la armadura de Riku comenzó a sufrir daños. Sin embargo, la rápida pérdida de HP por parte de Doom Lord hizo que desapareciera poco después. Ainz había cronometrado para esto, ya que lanzó otro, Invocar no muerto, 10º nivel. Era un no muerto de nivel 68, un cráneo elemental. Su apariencia era de un cráneo flotante, rodeándolo de una bruma mágica de luz que cambiaba constantemente entre 4 colores, rojo, azul, verde y amarillo. Ainz lo hizo retroceder y ocupó su lugar en la parte delantera. El cráneo elemental era un no muerto tipo lanzador capaz de usar la magia de los 4 elementos principales. Su HP era casi igual a un lanzador mágico de su nivel, muy por debajo del de Doom Lord. Sus capacidades ofensivas eran bastante impresionantes, eso se debía a que cada hechizo que lanzaba tenía la metamagia, maximizar magia, etiquetada. En términos de defensa, tenía inmunidad a la mayoría de los ataques de hechizos, incluidos fuego, rayo, ácido, hielo y otros tipos de ataques elementales. Por el contrario, era extremadamente vulnerable contra los ataques físicos, especialmente el daño contundente. Por eso Ainz tuvo que ponerse frente a él. Riku no levantó más la guardia a pesar de que un lanzador mágico estaba ahora en primera línea. Él solo guardó silencio, cerró la distancia entre él y Ainz, y comenzó a atacar. ¿Por qué no estás preocupado en lo más mínimo por esto? Ainz se quejó en su corazón mientras usaba la experiencia que había adquirido a través de su entrenamiento con Albedo para bloquear los cortes de Riku. Dicho esto, solo podía bloquear un corte de 5, básicamente era una paliza unilateral. Como el bastón de Ainz fue ignorado, la gran espada, la lanza y la katana comenzaron sus ataques. Aunque el martillo también fue usado una vez, fue anulado por cuerpo de berilo resplandeciente. Después de 3 anulaciones, Riku parecía haber captado la indirecta. Dejó de usar el martillo después. Si bien Ainz ya sabía sobre esto, Riku fue realmente increíblemente rápido. Aunque no era tan rápido como los guardianes de piso, seguía siendo relativamente rápido. Ainz tuvo mucha suerte de que Riku había dejado de usar el martillo. Si todavía estuviera en uso, Ainz no podría ganar en absoluto. Habiendo dado testimonio de la batalla del Doom Lord, Ainz sabía que no podía servir como una vanguardia adecuada. Por supuesto, Ainz tenía la opción de usar Guerrero Perfecto, pero la falta de equipo en su persona le garantizaría una derrota si lo hacía. Aún así, las luchas de Ainz por ser una vanguardia comenzaron a ver algunos retornos a medida que los hechizos comenzaron a volar desde su espalda. Al mismo tiempo, Ainz lanzó el hechizo de 9º nivel, Nova Vermellón. El ataque de hechizo más fuerte basado en fuego de un solo objetivo comenzó a quemar a Riku. Sin embargo, su oponente no mostró signos de desaceleración cuando la gran espada se volvió hacia Ainz. A pesar de que su cuerpo estaba bañado en fuego, su habilidad con la espada permaneció tranquila y estable. Si hubiera tomado su decisión como guerrero, esto no sería demasiado sorprendente, pero la falta total de respuesta de él era sospechosa, por decirlo menos. El cráneo elemental lanzó un hechizo de 9º nivel, Garra Polar. Una garra que emitía aire tan frío como los polos arañaron a Riku. Este fue un hechizo que Ainz no había aprendido. No tuvo efectos secundarios, pero causó mucho daño, de hecho, tenía el DPS más alto entre los hechizos basados en hielo. Ainz memorizó la cantidad de daño que Riku recibió de los 2 hechizos. Esto fue mientras recibía un golpe simultáneo de la lanza y la katana. Lanzó otro hechizo de 9º nivel, llamar Trueno Verdadero. El cráneo elemental, por otro lado, lanzó un hechizo de 10º nivel, Niebla de Superácido. Este era también un hechizo que Ainz no había aprendido, esa era la razón por la que había convocado al cráneo elemental. Riku fue rodeado instantáneamente por una niebla de ácido fuerte y también sus armas. Niebla de superácido, no solo dañó a un oponente, sino también su equipo y armas, aunque solo era una pequeña cantidad de daño. Seguramente los armamentos flotantes alrededor de Riku contaban como su equipo, ¿verdad? Incluso las armas alrededor de Riku fueron dañadas, pero Ainz, que estaba bien dentro de la AOE, resultó ileso.
Esto se debió a una condición especial aplicada al hechizo. La pérdida de HP del ácido de Riku fue notable. De los 4 elementos, recibió la mayor cantidad de daño del ácido. Dicho esto, el porcentaje real de pérdida de HP todavía era bajo. A través del análisis de toda la información que tenía, Riku debe haber tenido clases de trabajo centradas en la defensa. Probablemente estaba alrededor del nivel 90. En cualquier caso, la mejor estrategia es usar ataque ácido A, duele mucho. ¡Qué molestia! Su ira estalló cuando sus pensamientos fueron interrumpidos, pero luego ocurrió un milagro. Se las arregló para batear perfectamente la katana volando hacia él con su bastón, haciendo que los ojos inexistentes de Ainz se abrieran. La lanza fue volada como si el efecto de retroceso se hubiera activado. ¿Por qué? El efecto de retroceso de este bastón tenía todo tipo de condiciones de activación. En primer lugar, bloquear el ataque de un guerrero con el bastón no activaría el efecto. El efecto no se desencadenaría en absoluto si el bastón no fuera utilizado de manera ofensiva. Si un oponente bloqueaba el golpe del atacante con una espada o escudo, su efecto no se activaría. Solo se activaría si uno golpeara el cuerpo de su oponente con él. Una espada o escudo obviamente no contaría como el cuerpo de un oponente. Es por eso que el efecto aún se activaría si uno golpeara el guante de un oponente. Entonces, ¿qué pasó con la katana de Riku? Dadas las condiciones mencionadas, eso significaba que las armas voladoras contaban como parte del cuerpo del portador. Pero eso no tendría sentido. Tebas había traído armas de la capital en el pasado. Armas voladoras utilizadas por una bailarina. Las armas fueron analizadas en detalle cuando se enviaron a la tesorería y fueron consideradas como armas voladoras simples que obedecían órdenes de atacar de forma semiautónoma. Solo debe contar como equipo, lo que significa que, si este bastón golpeara el arma de la bailarina, el efecto de retroceso no debería activarse. Si el retroceso se aplicara en el equipo, solo las armas como el puño de hierro de la ira de la sensei podrían lograrlo. Ese era un arma que tenía el único propósito de crear ondas de choque cuando el portador golpeaba el aire. Como un arma que aplicaba retroceso a todo, también podría aplicar retroceso en el equipo. Pero este bastón no era tan poderoso como esa arma, así que ¿por qué pudo hacer algo así? Después de pensarlo mucho, dedujo la respuesta: las armas de Riku contaban como parte de su cuerpo. Ya veo. Ainz tenía 2 hipótesis sobre la mecánica detrás de esto. Primero, podía ser que las armas de Riku eran criaturas como los insectos cuchilla de Entoma. Si él fuera como ese Saint Sword Golem, tendría sentido que se activara el efecto de retroceso. La otra hipótesis, la más probable, era que las armas no eran equipo en absoluto, sino que eran partes reales del cuerpo de Riku. Esta sería una situación similar a la forma en que el efecto de retroceso todavía se aplicaría si el ataque del bastón se enfrentara con un ataque de garra de dragón. Había sentido que las armas también tenían HP, pero pensó que era porque contaban como el equipo de Riku. Fue una suposición errónea basada en el hecho de que recibieron daño cuando Riku recibió daño. Parecía que esas eran barras de salud separadas, así que... Ese momento le pareció una eternidad a Ainz en su infinita confusión. ¿Y si usara esos métodos? Pero, ¿sería esa la decisión correcta? No, mal, eso sería un error. Ainz sintió que el cráneo elemental lanzó el hechizo divino de 10º nivel, 7º trompetista, e inmediatamente canceló el lanzamiento. Tuvo que reafirmar su papel en todo esto. Ainz silenciosamente lanzó un mensaje, mientras Riku se retiraba como si estuviera persiguiendo la katana derribada. La katana luego volvió a su posición original. Entonces, si las armas debían separarse de Riku por una cierta distancia, ya no podrían moverse. O estaba su oponente tratando de hacerle pensar eso. O simplemente estaba sorprendido de que fuera rechazado. Más o menos entendemos los poderes del otro. Eso es bueno. Riku se lanzó hacia Ainz mientras se deslizaba por el suelo. No tenía intención de hablar. Ainz se quejó profundamente ante ese hecho. Tenía sentido que su oponente quisiera aprovechar al máximo su tiempo. Responder al oponente en medio de la batalla sería una acción tonta. Aún así, aunque respetaba el compromiso de Riku con su estrategia, todavía estaba molesto porque su oponente lo ignoraba. Espera. Espera. No he terminado. Ainz, en medio de los ataques de Riku, arrojó su bastón detrás de sí mismo. Podía ver que Riku estaba un poco confundido. Ainz se arrodilló de inmediato. Espera. Por favor, espera. Escúchame. La gran espada en la mano de Riku se detuvo en su camino hacia la cabeza de Ainz. Como era inmune a los golpes críticos, no tenía demasiado miedo para bajar la cabeza indefensa. Dio una orden al cráneo elemental al mismo tiempo. No quise chocar con su excelencia. Todo esto comenzó porque el reino Reestice robó el grano que significaba ayuda alimentaria para el reino santo. Entre ellos y nosotros, el peor debería ser obvio. ¿Qué piensa su excelencia? Que éramos los malos. Fuiste demasiado lejos. Tenía que haber mejores formas de lidiar con eso. Ainz levantó la cabeza.
La gran espada de Riku permaneció suspendida, parecía que no tenía intención de golpearlo en este momento. Eso es porque su excelencia no fue la víctima. ¿Cómo habría tratado su excelencia con esto? Cuando el grano que sus compatriotas trabajaron para producir fue robado. Si no tuvieras el poder que tienes, las cosas no habrían resultado de esta manera. Las personas con poder deben tener cuidado con la forma en que usan su poder y asumir la responsabilidad de sus acciones. Yo, por ejemplo, protejo el mundo. En efecto, este mundo está bajo mi protección. Al escuchar la retórica de su oponente, Ainz pensó, este imbécil finalmente está hablando. Estaba siendo un oyente silencioso. Algunas personas preferían que la audiencia respondiera durante sus discursos, mientras que otras no. Por su tono de justicia propia, Ainz podía decir que era mejor que se callara. Ainz tomó notas mentales de todo lo que dijo. Las acciones de aquellos que se reunieron alrededor de mi amada madre estaban equivocadas. Estaban equivocadas de la misma manera que lo estaba el padre. Al final, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es la fuente de todos los errores. Ainz observó a Riku en silencio, calmando su aliento tanto como pudo. Riku estaba siendo apasionado, Ainz no debería ser tan grosero como para interrumpirlo. Para ser honesto, Ainz no podía entender de qué estaba hablando Riku, pero al mismo tiempo no parecía que estuviera divagando. Al menos debería haber hablado de una manera que un laico como Ainz pudiera entender. Aunque la raíz de cada error se remonta a nosotros, no buscaré perdón por eso, ni puedo permitir que continúes en tu actual camino de destrucción. Por eso, perece. Vos. La gran espada se balanceó hacia abajo. Quizás se sintió culpable por ejecutar a Ainz mientras estaba indefenso, y por eso la espada se balanceó a una velocidad mucho más lenta que antes. Espera, revela más información mientras estás de buen humor. Casi dijo Ainz en voz alta. Su oponente no tenía la intención de hablar más, por lo que no había necesidad de mantener el acto. La batalla continuó. La calavera elemental, a la que él le había ordenado estar en espera, se precipitó en la trayectoria de la gran espada y recibió el golpe. Este fue un uso efectivo de una invocación, porque el cráneo elemental ya no le era útil. Por eso fue la elección correcta. Si estuviera enfrentando la Lance de Saltear, él no habría hecho eso. Sin embargo, dado que el arma de Riku no tenía habilidades de robo de vida, podía usar libremente la invocación como sacrificio. Y 2. Entonces todo esto fue vuestra culpa. Entonces no os habéis equivocado. Ainz dejó escapar un grito lastimoso. ¿A quién se refería? ¿Qué hicieron mal? Ainz no podía entender nada, pero si formulaba su respuesta de esta manera, tal vez Riku expondría algo más de información. Valió la pena intentarlo. Quizás realmente se sentía culpable, sus movimientos eran mucho más lentos que antes. Ainz aprovechó esta oportunidad para rodar hacia atrás. La calavera elemental se precipitó entre ellos. Bloquéalo. El cráneo elemental lanzó su hechizo mientras Ainz gritaba. Riku ignoró el cráneo y cargó hacia Ainz. El cráneo elemental intentó detenerlo, pero debido a su tamaño y la falta de habilidades para hacerlo, falló. Muro de esqueleto. Ainz lanzó su hechizo para erigir una pared para mantener a Riku y al cráneo elemental del otro lado. ¡Qué patético, rey hechicero! Riku bramó de ira. Quizás su furia fue porque Ainz había dejado su invocación al otro lado de la pared para poder escapar, pero a Ainz no le importó. Si un lanzador mágico no estuviera detrás de alguien, sino que estuviera solo, no sería diferente del suicidio. Sería peor que... Podría haber volado fácilmente sobre la pared, pero Ainz sintió que Riku estaba atacando tanto el cráneo elemental como la pared. En comparación con el cráneo elemental, el muro de esqueleto no era demasiado resistente. Se derrumbó inmediatamente ante el ataque de Riku. El cráneo elemental había lanzado múltiples Nova Vermellón para reducir el HP de Riku, pero derrotarlo sería una tarea difícil. Podría ser debido a sus clases de trabajo, pero su resistencia mágica era anormalmente alta. Dado que ese era el caso, Ainz hechizó a Riku. Estasis temporal. Este era un hechizo de objetivo único de 9º nivel. Aunque el hechizo podría evitar que el oponente se mueva, también les impidió recibir daño mientras duraba el hechizo. Es por eso que generalmente se usaba cuando había múltiples enemigos. Sin embargo, Ainz descubrió que su hechizo no solo fue resistido, sino que fue anulado por completo. Parecía que Riku tenía contramedidas para este tipo de magia. Por supuesto, eso no era demasiado inusual dado lo fuerte que era. Al mismo tiempo que la gran espada se balanceaba hacia Ainz, el martillo también se balanceaba hacia el cráneo elemental. Ainz derrumbó el daño de la gran espada y, como precaución, lanzó romper objeto mayor sobre las otras armas que volaban hacia él. No solo fue resistido, sino que fue anulado de nuevo. Entonces era cierto que las armas contaban como el cuerpo de Riku. Cuando el cráneo elemental recibió una gran cantidad de daño, Riku miró al aire en pánico. Una figura descendía rápidamente. Fue Albedo.
Ainz escuchó a Riku soltar un sonido que ni siquiera podía definirse como un sonido. Estaba absolutamente aturdido. Cuando Riku se sacudió, Albedo se le acercó, su velocidad estaba a la par con una de las flechas de Aura. Y entonces... ¡Tu bastardo! ¡Ah! Mientras se escuchaba ese rugido aterrador, la alabarda llamada 3F fue balanceada con la intención de abrirle la cabeza a Riku. Riku levantó su gran espada y lanza en una cruz para bloquear su ataque. El impacto creado por 3F fue considerable, ya que ambos pies de Riku se hundieron en el suelo. En el momento siguiente, Riku fue llevado a un lado. Albedo había pisoteado el pecho de Riku. La armadura dejó escapar un sonido lamentable. Insecto. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a Ainz-sama? Imperdonable. La declaración de Albedo causó que el aire a su alrededor temblara. Ella comenzó a atacar después. La distancia entre los dos se cerró en un instante cuando Riku recibió un ataque con fuerza suficiente para enviarlo a la órbita. El sonido del metal chocando entre sí sonó a un volumen penetrante. Riku usó dos de las armas flotantes para bloquear este ataque. Voló hacia atrás con todas sus fuerzas. No con un salto, voló hacia atrás sin que sus pies tocaran el suelo. Albedo, para. Es suficiente. Ainz detuvo a Albedo, quien estaba a punto de seguir su ataque. Eso fue suficiente, no debería permitir que Albedo luche por más tiempo. Entendido. Mientras su mirada le decía que ella no estaba contenta, Albedo todavía dejó de moverse. Probablemente era correcto suponer que ya no deseaba pelear. Riku comenzó a ascender para alejarse un poco. Albedo permaneció en silencio al lado de Ainz, usando su propio cuerpo como escudo contra Riku. Probablemente estaba en alerta por ataques de largo alcance del enemigo. Agneia. Lo diré de nuevo. Conviértete en mi subordinado. ¿Qué tal? Te daré todo lo que siempre has querido. Tu propuesta no recibió respuesta, pero Ainz continuó. Qué desafortunado. Aún así, las puertas del reino hechicero siempre están abiertas para ti. Puedes venir a visitar cuando quieras. Después de decir eso, Ainz bajó la voz para decirle a Albedo, ¿crees que todavía quiere pelear? No creo que él quiera más. Pero, si no se retira, podría ser mejor para nosotros derrotarlo aquí mismo. Si ambos atacamos al mismo tiempo, no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Si bien no debería haber escuchado su conversación, Riku desapareció de todos modos. La barrera que había erigido también se derritió. Ainz no estaba seguro de si se había teletransportado antes de derribar la barrera o viceversa, ni podía decir a dónde se había escapado. Aunque todavía había cosas que debían investigarse, Ainz sintió que habían completado con éxito su misión. Por fin, parece que hemos acabado aquí. Buen trabajo. No soy digna de tales elogios. Todavía podría haber personas vigilándonos. Es mejor para nosotros volver a Nazarik primero. Ah, está bien, vámonos. Después de recordar al cráneo elemental, Ainz lanzó, gran teletransportación, para retirarse con Albedo. Ya vamos por la página 425 de 568, brindarme tu apoyo con un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Hasta pronto.